Mi mamá se llevó a mi hermano, mi papá se llevó a mi hermana y a mí me dejaron en un orfanato. Años después, cuando vieron lo que había construido, todos quisieron volver a mi vida. El teléfono no paraba de sonar. Lo dejé sonar. 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Mi nombre es Harper Hayes. Tengo 32 años y soy dueña de una cadena de panaderías artesanales en San Diego que la gente describe como inspiradoras. Como si el éxito de alguna manera hiciera que una historia fuera más fácil de escuchar. No es así. Porque no importa lo hermosa que parezca mi vida ahora, hay un sonido que aún puede arrastrarme directamente a cuando tenía 8 años. Un teléfono sonando y sonando mientras me quedo paralizada, ya sabiendo que la persona al otro lado quiere algo que debería haber obtenido hace décadas. Ese día, mi pantalla se iluminó una y otra vez con números que no guardé, pero que de alguna manera reconocí de todos modos. Lo dejé sonar. 5 minutos, 10, 30. Seguí glaseando pasteles, revisando los hornos, firmando facturas, actuando como si mis manos no estuvieran temblando de repente. Porque la última vez que esperé a esas personas, era una niña pequeña con una maleta diminuta sentada en una silla de plástico duro en un lugar que olía a lejía y mantas viejas, escuchando a los adultos prometer que solo me dejarían allí por un corto tiempo. Mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana, y yo fui la que se quedó atrás en un orfanato. Como si fuera la pieza extra para la que nadie tenía espacio. Durante años, no hubo nada. Ni llamadas, ni cartas, ni tarjetas de cumpleaños, ni pasos que volvieran por mí. Luego, una entrevista se hizo viral. Un artículo le dijo al mundo lo que había construido con mis propias manos. Y de repente el silencio terminó. Todos querían volver a entrar. Querían explicaciones, perdón, quizás incluso un lugar en la mesa que una vez se aseguraron de que nunca tuviera. Pero a la gente le encantan las historias de redención porque nunca tienen que vivir la parte en la que alguien elige dejarte primero. Antes de que mi familia se rompiera, por fuera parecíamos normales. Vivíamos en Tucson, Arizona, en una casa de un piso quemada por el sol con una entrada de coches agrietada y un limonero que nunca daba suficiente fruta, pero que de alguna manera se regaba cada fin de semana. Mi madre, Sarah Thompson, trabajaba en una escuela primaria pública, y mi padre, Michael Miller, gestionaba los envíos de un almacén en las afueras de la ciudad. Mi hermano mayor, Ethan Thompson, era el tipo de chico al que los adultos llamaban fácil. Era inteligente, callado, bueno entendiendo el ambiente. Mi hermana pequeña, Lily Miller, era todo rizos, dedos pegajosos y preguntas. Y yo era la del medio. Suficientemente mayor para notar cosas. Suficientemente joven para seguir creyendo que el amor debía ser constante. Cuando pienso ahora, todavía puedo ver la versión de nosotros que casi lo logra. Panqueques los sábados por la mañana, sillas plegables baratas en el patio trasero mientras las hamburguesas se quemaban en la parrilla. Noches de cine donde Lily se dormía a la mitad y Ethan fingía no importarle cuando yo nos arropaba a los dos con la manta. Por un tiempo, el hogar se sintió seguro. No perfecto, pero seguro. Luego mi padre perdió su trabajo. Dijo que era temporal. Luego dijo que la empresa se había reestructurado. Luego dejó de decir mucho. Mi madre tomó horas extra y el aire en la casa cambió antes de que yo siquiera entendiera por qué. Había facturas en el mostrador, discusiones susurradas al principio, luego peleas a todo volumen que se filtraban por debajo de las puertas y pasillos. Siempre puedes saber cuando los adultos mienten sobre que todo está bien. Sonríen demasiado rápido. Hacen demasiadas preguntas sobre la escuela. Evitan tu mirada. Mi padre empezó a dormir en el sofá algunas noches. Mi madre dejó de reírse de cosas que se suponía que eran divertidas. Ethan se quedaba más en su habitación. Lily se volvió apegada. Y yo me convertí en la niña que escuchaba. Escuchaba en las escaleras. Escuchaba a través de las paredes. Escuchaba porque nadie me decía la verdad. Y tenía la sensación de que la verdad me concernía directamente. La noche que me di cuenta de lo mal que estaba, oí a mi madre decir, no podemos seguir viviendo así. Mi padre replicó, entonces vete. Después de eso hubo silencio. No un silencio tranquilo,
El tipo de silencio que te dice que algo permanente acaba de entrar en la habitación. Una semana después, nos dijeron que se estaban separando. Lo dijeron con delicadeza, como si las voces suaves pudieran hacer más pequeña una cosa difícil. Nos sentaron en la mesa de la cocina y hablaron como si estuvieran leyendo de un guión que habían ensayado sin nosotros. Dijeron que no era culpa nuestra. Dijeron que ambos nos amaban. Dijeron que las familias pueden cambiar de forma y seguir siendo familias. Luego la vida real comenzó a filtrarse por las grietas del discurso. ¿Quién se quedaría dónde? ¿Quién se mudaría primero? ¿Qué distritos escolares funcionarían? ¿Qué era asequible? Esa fue la parte que intentaron no decir delante de nosotros, pero los niños oyen todo lo que más importa. Mi madre quería a Ethan con ella porque era organizado, tranquilo y más fácil de mover. Mi padre quería a Lily porque lloraba por él y dijo que necesitaba estabilidad. Nadie dijo mi nombre primero. Nadie luchó por mí. Nadie siquiera dijo, ¿qué hay de Harper? Hasta que ya había oído lo suficiente como para saber que la respuesta no sonaría a amor. Más tarde esa noche, me quedé en el pasillo mientras discutían detrás de la puerta de su dormitorio. ¿Tú te la llevas?, espetó mi madre. Mi padre replicó, apenas puedo manejar a un niño ahora mismo. Es demasiado emocional. Entonces mi madre dijo la frase que vivió bajo mi piel durante años. Dijo, solo por un tiempo. Tal vez Ope House pueda tenerla hasta que nos asentemos. Tenerme como si fuera equipaje, como si fuera una caja que necesitaban quitar de en medio hasta que la vida se sintiera más fácil. 2 días después, mi madre empacó mi ropa en una pequeña maleta sin doblarla correctamente. Mi padre condujo. Nadie lo llamó abandono. Lo llamaron temporal. Lo llamaron unas semanas. Lo llamaron lo mejor para todos. Ope House estaba detrás de una cerca de malla con un cartel descolorido y una oficina principal que olía a café, papel y desinfectante. Una mujer en el escritorio me sonrió de esa manera cuidadosa que tienen los adultos cuando saben que algo terrible está sucediendo y quieren crédito por ser amables al respecto. Mi madre se arrodilló frente a mí y me arregló el cuello, aunque no tenía nada de malo. Mi padre firmó papeles sin levantar la vista. Lily estaba en el coche. Ethan se quedó en casa con mi tía. Nadie quería que el momento se sintiera real. Volveremos por ti pronto, dijo mi madre. Tan pronto como las cosas se calmen. Mi padre finalmente me miró y dijo, pórtate bien, ¿de acuerdo? Será solo por un poco de tiempo. Recuerdo mirarlos a ambos, esperando que una cara se quebrara, esperando que una voz se rompiera, esperando que uno de ellos decidiera que esto era una locura y me llevara de vuelta al coche. En cambio, se levantaron. Mi madre me besó la frente. Mi padre recogió el bolígrafo que casi olvidaba. Luego se fueron. No se dieron la vuelta. No se despidieron con la mano. No regresaron ese fin de semana ni el siguiente ni el siguiente. La primera noche en Ope House, dormí en una cama individual estrecha con una funda de colchón de plástico que crujía cada vez que me movía. La habitación tenía 4 niñas, pero nadie habló después de apagar las luces. Una niña lloró en su almohada. Otra miró fijamente al techo como si lo hubiera hecho tan a menudo que podía ver algo escrito allí. Me dejé los zapatos puestos porque pensé que tal vez mis padres llegarían tarde y necesitaría estar lista. Ese era el tipo de niña que todavía era entonces. Todavía no estaba enojada, solo preparada. A la mañana siguiente, me senté cerca de la ventana en la sala de día porque quería la mejor vista del estacionamiento. Pensé que si venían, los vería primero. Un sedán blanco entró alrededor del mediodía y mi corazón casi se detuvo. Pero era un voluntario que traía productos enlatados. Después del almuerzo, una trabajadora social me preguntó si quería hacer una tarjeta de agradecimiento para mi familia por organizar un cuidado seguro hasta que se recuperaran. Recuerdo mirarla y pensar, no los conoces en absoluto. Pero tenía 8 años y estaba asustada. Así que asentí y tomé los crayones. Todos los adultos a mi alrededor parecían más cómodos con la versión de mi historia en la que no había sido abandonada. Así que durante unos días traté de vivir también en esa versión. Hice la tarjeta. Me senté junto a la ventana.
Conté los fines de semana. Para la segunda semana, incluso el personal dejó de usar la frase "cuando tu familia regrese" y empezó a decir "si hay actualizaciones". Hay una gran diferencia entre esos dos tipos de frases. Una mantiene a un niño respirando. La otra le enseña a no esperar aire. Aprendí las rutinas rápido porque las rutinas eran más seguras que los sentimientos. Despertar. Tender bien la cama. Hacer fila para el desayuno. Mantener la bandeja recta. No hacer demasiadas preguntas. No responder. No llorar donde los niños mayores pudieran verte. En Open House, la tristeza te convertía en un blanco. Los niños que llevaban más tiempo allí podían oler la esperanza fresca en ti, y la odiaban porque sabían lo que venía después. Una niña me preguntó en mi cuarto día, dijeron que iban a volver. Asentí. Ella se encogió de hombros y dijo, siempre dicen eso. Luego se fue como si me hubiera entregado un hecho, no una cuchilla. Dejé de esperar junto a la ventana después de eso, pero seguía escuchando pasos. Seguía mirando la puerta principal cada vez que se abría. Todavía creía que ciertos sonidos significaban rescate. Mi trabajadora social, la señorita Jenkins, usaba suéteres suaves y hablaba con una voz que siempre sonaba como si intentara no despertar a un bebé dormido. Me preguntó sobre mis comidas favoritas, mi escuela, mi cumpleaños, mis hermanos. Nunca hacía la pregunta real, la que flotaba entre nosotras cada vez que la veía. ¿Por qué no te llevaron? Llamó a mis padres. Dejó mensajes. Envió formularios por correo. Me dijo que estaban pasando por muchas cosas. Más tarde me enteré de que ambos se habían movido rápidamente. Mi madre a un apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad con Ethan, mi padre a casa de un amigo con Lily hasta que encontrara trabajo de nuevo. En otras palabras, habían logrado organizar la vida con los dos hijos que querían conservar. Solo yo me había vuelto demasiado complicada. Esa verdad llegó a pedazos. Primero no hubo llamadas. Luego no hubo visitas. Luego hubo papeleo. Los adultos nunca dicen, tus padres están eligiendo desaparecer. Dicen cosas como respuesta tardía y sin un plan de colocación actual y extensión de cuidado temporal. Pero todo significa lo mismo. Una tarde oí a la señorita Jenkins hablando fuera de su oficina. Ella no sabía que yo estaba a la vuelta de la esquina. Dijo, puede que tengamos que transferirla a una colocación de acogida a largo plazo si la familia sigue sin responder. Sin respuesta. Esa palabra me cambió. Sonaba tan limpia, tan profesional, mucho más agradable que era abandonada. Casi al mismo tiempo, me enteré de que mi madre había dicho a los parientes que yo me quedaba con amigos de la familia mientras las cosas se arreglaban. Mi padre dijo a la gente que estaba en un programa escolar especial. Todos obtuvieron una mentira que los hacía sentir cómodos. Yo obtuve una litera y un casillero con una bisagra rota. Lo que más dolía no era el hambre ni las reglas ni siquiera el miedo. Era la invisibilidad. Mi hermano y mi hermana aún existían en sus nuevos hogares. Tenían habitaciones, rutinas, horas de dormir, mañanas escolares. Todavía estaban dentro de la historia de la familia, aunque se hubiera dividido por la mitad. Yo era la parte que todos eliminaban. Un niño puede sobrevivir mucho. Lo que no puede sobrevivir sin cambios es el conocimiento de que, cuando los adultos de su vida empezaron a hacer recortes, ella fue la más fácil de eliminar. Por la noche, después de apagar las luces, solía apretar el puño contra mi boca para contener el sonido. No quería que las otras chicas me oyeran llorar. No quería sonar como alguien que seguía esperando, pero en el fondo seguía esperando. Esperando que un adulto se diera cuenta de que habían dejado a una hija viva y respirando en un lugar diseñado para niños por los que nadie regresaba. Esperando una llamada telefónica que dijera que había habido un error. Esperando importar lo suficiente como para que alguien se avergonzara. Esa llamada nunca llegó. La semana en que pasó mi 9º cumpleaños sin tarjeta, sin pastel y sin voz de casa. Algo dentro de mí se quedó en silencio. Dejé de preguntar al personal si había habido alguna novedad. Dejé de revisar el estacionamiento.
Dejé de buscar excusas para personas que habían tomado una decisión y luego habían construido una vida nueva fingiendo que no había sido una decisión en absoluto. Ese fue el año en que aprendí a ser útil. Los niños útiles pasan más desapercibidos. Los niños útiles causan menos problemas. Los niños útiles sobreviven más tiempo. Así que limpiaba mesas. Doblaba la ropa. Ayudaba a las niñas más pequeñas a atarse los zapatos y a memorizar el orden de la fila de la cafetería. Me tragué cada pregunta que sonaba demasiado aherida. Pero incluso entonces, de vez en cuando, generalmente justo antes de dormir, un pensamiento flotaba sin importar cuánto lo reprimiera. Mi madre se llevó a mi hermano, mi padre se llevó a mi hermana, y nadie me llevó a mí. Cuando dejé Ope House para ir a un hogar de acogida, pensé que tal vez eso significaba que mi vida estaba avanzando. Los niños en hogares de acogida imaginan las familias de acogida de la misma manera que las personas solitarias imaginan milagros. Te imaginas la luz de un porche, una mujer que recuerda tu cereal favorito. Un hombre que te enseña a andar en bicicleta si de alguna manera te lo perdiste la primera vez. Una habitación que huele a detergente y seguridad. Lo que obtuve en su lugar fue una serie de casas donde aprendí de cuántas maneras diferentes las personas pueden hacerte sentir temporal. Mi primera colocación fue con una pareja que ya tenía 3 hijos y tomaba niños de acogida por el estipendio. No eran monstruos. Eso casi lo hacía peor. Los monstruos son más fáciles de odiar. Estas personas eran simplemente indiferentes de una manera que te vaciaba lentamente. Mi ropa se quedó en bolsas de basura durante meses. Dormí en un sofá cama en una guarida sin puerta. Cada vez que los parientes visitaban, me decían que me hiciera invisible. Me volví muy buena desapareciendo antes de que alguien tuviera que pedirlo 2 veces. Cuando decidieron que estaban abrumados y querían concentrarse en su familia real, me mudaron de nuevo. Esa frase también se quedó conmigo durante años. Familia real, como si yo hubiera sido un ensayo. Mi segunda colocación tenía demasiados niños y muy pocos adultos prestando atención. La comida desaparecía rápido. La privacidad no existía. La escuela cambió de nuevo. Y con ella, todo el agotador ritual de ser la chica nueva sin una respuesta limpia cuando los maestros preguntaban dónde estaba casa. Obtuve buenas calificaciones cuando pude porque ser inteligente era lo único que todavía sentía que era mío. Pero el dolor tiene una manera de manifestarse en el cuerpo, lo invites o no. Apreté tanto la mandíbula al dormir que empecé a despertar con dolores de cabeza. Saltaba cuando las puertas se cerraban de golpe. Decía lo siento todo el tiempo, incluso cuando nadie me hablaba. Luego vino la madre de acogida que se especializaba en la crueldad pulida. En público, horneaba cazuelas para colectas de la iglesia y llamaba cariño a cada niño. En privado, sabía exactamente dónde presionar. Deberías sonreír más. A la gente no le gustan las chicas con esa expresión en la cara. Tal vez si fueras más fácil de amar, alguien te habría conservado. Nunca me pegó. No tuvo que hacerlo. Atacó la parte de mí que todavía esperaba haber valido la pena para que se quedaran. Para entonces, había aprendido una verdad fea. Una vez que un niño ya ha sido abandonado, el mundo asume que puede absorber un poco más de daño. Los adultos leen la supervivencia como fortaleza. Ven a una niña callada y funcional y piensan que está bien, cuando en realidad solo se ha vuelto excelente en sangrar por dentro. Lo que me salvó no parecía heroico al principio. Comenzó en una cocina. Una de las casas me envió a ayudar en un programa de comidas de la iglesia los sábados porque me consideraban responsable y porque el trabajo gratuito siempre se renombra como formación de carácter, cuando eres un niño de acogida. Un hombre mayor allí dirigía la estación de repostería. Su nombre era George Peterson, aunque todos lo llamaban chef incluso cuando no estaba en un restaurante. Tenía canas en las sienes, harina en la camisa la mitad del tiempo, y el tipo de voz constante que hacía que las instrucciones se sintieran seguras. Me enseñó a nivelar la harina con el reverso de un cuchillo, como la levadura tenía que despertarse en agua tibia, no caliente, como la masa cambiaba cuando le dabas tiempo en lugar de fuerza. La primera vez que saqué una bandeja de panecillos del horno, simplemente los miré. Habían crecido por lo que yo hice.
Se habían transformado porque había seguido cada paso y me había mantenido paciente el tiempo suficiente para que el cambio ocurriera. Eso puede sonar pequeño para alguien que creció con una comodidad ordinaria. Para mí, se sintió como encontrar la prueba de que el cuidado podía llevar a algo. Las personas siempre habían sido impredecibles. Las reglas siempre habían cambiado. El amor siempre había venido con una salida. Pero la repostería respondía a la consistencia. Recompensaba la atención. Pedía disciplina y luego te daba algo cálido a cambio. Empecé a ofrecerme como voluntaria para cada turno de cocina que podía conseguir. Aprendí a hacer galletas, rollos de canela, panes trenzados, tartas de frutas sencillas. El chef George no me halagó. Me corrigió cuando me apresuraba y me hacía empezar de nuevo cuando me volvía descuidada. Pero también me trató como alguien capaz de maestría, no solo como alguien en necesidad. Hay una gran diferencia entre la lástima y el respeto. Y yo ya era lo suficientemente mayor para saber de cuál estaba hambrienta. Casi al mismo tiempo, una orientadora vocacional llamada la señorita Clark, notó que cada vez que la escuela pedía a los estudiantes que escribieran sobre el futuro, dejaba de sonar como una niña de acogida rellenando formularios y empezaba a sonar como una mujer construyendo una vida. Me preguntó una vez por qué me quedaba después del almuerzo para ayudar al personal de la cafetería a apilar las bandejas. Me encogí de hombros y dije que me gustaban las cocinas. Ella dijo, no, te gusta el orden. Te gusta hacer que las cosas sucedan con tus manos. Esa frase me impactó mucho porque fue la primera vez que un adulto me describió de una manera que no tenía nada que ver con el daño. La señorita Clark me ayudó a entrar en un programa vocacional con asignaturas optativas culinarias. El chef George me ayudó a practicar. Empecé a levantarme temprano para hornear antes de la escuela si tenía acceso a una cocina. Y si no, escribía recetas en los márgenes de cuadernos viejos y memorizaba las medidas como una oración. La vida en el sistema de acogida no se volvió fácil de repente. Todavía me movieron de nuevo después de que terminó una colocación. Todavía aprendí a no desempacar demasiado. Todavía tenía noches en las que la ira me subía tan fuerte que tenía que sentarme sobre mis manos para no romper algo. Pero ahora había una pequeña luz obstinada dentro de mí. Cada vez que amasaba, cada vez que la mantequilla se derretía en la harina, cada vez que una corteza se volvía dorada en los bordes, me sentía menos como la niña sobrante y más como alguien que se estaba convirtiendo. A los 16, estaba ayudando a servir comida en pequeños eventos de la iglesia y reuniones de barrio. A los 17, yo era la persona en quien el chef George confiaba con la estación de pan sin supervisión. Me dijo una vez, tienes un don, Harper, pero más que eso, tienes disciplina. El talento hace ruido. La disciplina construye una vida. Nadie en mi familia biológica me dio nunca palabras así. Nadie me dijo que tenía algo que valía la pena cultivar. Las personas que me hicieron no se quedaron el tiempo suficiente para ver quién era. Pero dos extraños sí. Un viejo panadero con harina en las mangas y una consejera que notó donde se me iluminaban los ojos. Fueron las primeras personas que me enseñaron algo que pasaría el resto de mi vida demostrando que era verdad. Ser abandonada no significa que estés destinada a quedarte allí. Solo significa que tendrás que construir tu propio camino. Salí del sistema por edad a los 18 con una bolsa de lona, una carpeta llena de papeleo que nadie realmente explica a los niños de acogida hasta que es demasiado tarde, y una beca para un programa culinario de colegio comunitario que se sentía demasiado pequeño para mi hambre. No hambre de comida, hambre de control, hambre de un futuro que nadie pudiera quitarme porque nadie me lo había dado en primer lugar. Me mudé a un apartamento compartido en San Diego con otras dos chicas a las que no les importaba de dónde venía mientras pagara el alquiler a tiempo y mantuviera el fregadero limpio. Esa fue una de las primeras libertades que la edad adulta me dio. Nadie me pidió que mostrara gratitud porque se me permitiera quedarme. Me matriculé en clases durante el día y trabajé por las mañanas en un restaurante que servía desayunos a hombres con botas de trabajo y mujeres con uniformes quirúrgicos que olían a perfume y agotamiento. Por la noche, limpiaba equipos en una pequeña panadería en North Park hasta que me dolía la espalda y se me entumecían los dedos por el agua caliente y el desinfectante. Hacía los deberes en las paradas de autobús. Memorizaba los costes de inventario mientras servía mesas. Vivía de café, tostadas y el tipo de determinación que raya en la ira si te acercas lo suficiente.
Para entonces, entendía algo que la mayoría de la gente no aprende hasta mucho después. La estabilidad es cara. La paz es cara. No tener que suplicar es caro. Y cuando vienes de la nada, cada cosa ordinaria se siente como una montaña con facturas adjuntas. Empecé a vender mis propios pasteles en un mercado de agricultores los fines de semana usando recetas que había pasado años refinando. Panecillos de miel y sal marina, muffins de mantequilla dorada, bollos de cardamomo que se agotaban antes de las 10 de la mañana cuando hacía suficiente frío como para que la gente quisiera consuelo. Al principio, solo intentaba cubrir la gasolina y los libros de texto. Luego noté algo. La gente regresaba. Traían amigos. Preguntaban dónde estaba mi tienda. No tenía una. Todavía no. Pero por primera vez, todavía sonaba más poderoso que nunca. En ese mercado conocí a Ashley Monroe. Tenía un puesto cerca vendiendo tazas de cerámica hechas a mano y hablaba más rápido que cualquier persona que hubiera conocido. Ashley tenía un cerebro de negocios envuelto en un moño desordenado y una chaqueta de cuero. Una mañana miró mi tabla de precios y dijo: «Estás cobrando al menos un 20% menos», y sonriendo como si fuera un rasgo de personalidad. Me reí porque nadie me había criticado con tanta naturalidad sin intentar hacerme sentir pequeña. Se convirtió en mi primera amiga de verdad en la edad adulta. No una consejera, no una mentora, una amiga. El tipo que aparecía con café cuando yo tenía una crisis por el alquiler y que podía mirar una hoja de cálculo como si fuera un chisme. Unos meses después, conocí a Lucas Cole. Entró en la panadería donde trabajaba por las noches porque su estudio de arquitectura estaba trabajando hasta tarde cerca. Y durante una semana entera, pidió el mismo café negro y un croissant simple como si estuviera demasiado cansado para elegir la alegría. Al octavo día, preguntó quién hacía los cones de naranja y romero. Dije que yo. Dio un bocado y cerró los ojos como si estuviera teniendo una experiencia espiritual frente al mostrador de pasteles. Debería haber encontrado eso ridículo. En cambio, me reí tan fuerte que tuve que apartar la mirada. Lucas era cuidadoso con la gente de una manera que al principio me hizo sospechar. Los hombres demasiado amables pueden parecer irreales cuando tu sistema nervioso ha sido entrenado en la inestabilidad. Pero nunca presionó. Nunca intentó arreglar mi pasado ni sacarme mi historia antes de que estuviera lista. Le gustaba mi ambición. Respetaba mis límites. Hizo preguntas reales y esperó respuestas reales. Esa paciencia abrió espacio para la confianza. No todo de golpe, no en alguna escena dramática de película. Lentamente. El único tipo de lentitud en el que había aprendido a creer. Me transferí del colegio comunitario a un programa de extensión culinaria centrado en los negocios y empecé a trazar un futuro más grande que simplemente sobrevivir a los turnos. Ashley no paraba de decirme que necesitaba una marca, no solo recetas. Lucas me ayudó a pensar visualmente en el espacio y el flujo y por qué la gente volvía a ciertas habitaciones. El chef George, que todavía me llamaba niña incluso cuando ya era legalmente adulta, me recordó que no persiguiera tanto la estética que olvidara la sustancia. En algún punto de todo eso, el nombre se me ocurrió. Segundo amanecer, porque algunas personas tienen un comienzo limpio y algunos de nosotros tenemos que construir un segundo con nuestras propias manos. Empecé con puestos pop-up, luego catering privado para pequeños eventos creativos, luego una ventana de desayuno dentro de un salón de comidas compartido que apenas cabían 2 empleados y una batidora, pero que se sentía como una prueba de concepto. Estaba aterrorizada todo el tiempo, aterrorizada de que el mercado se enfriara, aterrorizada de no cumplir con la nómina, aterrorizada de que cada éxito revelaría que me había acomodado demasiado y olvidado que la vida todavía puede quitar cosas. Pero el miedo es diferente cuando cabalga junto al propósito. Todavía habla. Solo que no le toca dirigir. La mañana en que un blog local escribió que mis bollos de cardamomo eran lo mejor horneado que le había pasado a la cultura del brunch en San Diego en años, lloré en el almacén seco durante 5 minutos completos con un saco de harina bajo un brazo como si fuera un testigo. En realidad no se trataba del blog. Se trataba de la distancia entre ese momento y la niña en el colchón de plástico que una vez había creído que era demasiado inconveniente para ser conservada. Abrí mi primera tienda completa a los 27. Azulejos blancos, madera cálida,
estanterías abiertas, una larga mesa comunal porque quería que extraños se sentaran cerca unos de otros y quizás se sintieran menos solos mientras comían algo bueno. Contratamos a 2 jóvenes exacogidos el primer año porque sabía exactamente lo que significaba salir del sistema sin red de apoyo y sin un lugar suave donde aterrizar. No estaba interesada en construir un negocio bonito con una triste historia de origen adjunta como decoración. Quería construir algo que alimentara a la gente literal, emocional y prácticamente. Algo que convirtiera lo que casi me había arruinado en lo opuesto a la ruina. El negocio creció. También mi confianza. También la parte de mí que ya no medía la valía por si alguien regresaba. Y en algún momento, sin hacer ningún anuncio al respecto, dejé de buscar a mi familia. Dejé de teclear nombres en las redes sociales, dejé de imaginar reuniones accidentales en los pasillos del supermercado, dejé de preguntarme si tal vez habían sufrido lo suficiente como para ganarse el regreso a la historia. Tenía demasiado que hacer, demasiado que proteger, demasiada vida propia. Esa fue la extraña belleza del éxito después del abandono. No borró la herida. Simplemente impidió que la herida fuera el centro de cada habitación en la que entraba. A los 32, Segundo Amanecer había crecido de una estrecha ventana de desayuno a 8 ubicaciones en todo el condado de San Diego. Cada una construida alrededor de la misma idea que me había salvado años antes en la cocina de otra persona. Consistencia, calidez, dignidad, buen pan, café de verdad, una sala donde nadie tenía que ganarse el derecho a permanecer sentado. Los periódicos amaron mi historia una vez que se pulió lo suficiente para ser impresa. Los presentadores locales me llamaron resiliente. Las revistas de estilo de vida me llamaron hecha a mí misma. Me vistieron con blazers de lino y me fotografiaron junto a estanterías de pasteles como si la supervivencia hubiera sido un ejercicio de marca en lugar de una guerra privada. Entendía el valor de la prensa. Así que sonreí e hice las entrevistas. Pero cada vez que alguien decía huérfana convertida en empresaria, tenía que resistir la tentación de preguntar si querían la versión con la buena iluminación o la que venía con el hambre, los ataques de pánico y años de ser tratada como mobiliario temporal. Aún así, la cobertura ayudó, así que la utilicé. Lanzamos un programa de aprendizaje remunerado para jóvenes que salen del sistema de acogida por edad. Nos asociamos con una organización sin fines de lucro de vivienda. Empezamos a ofrecer talleres gratuitos de presupuesto una vez al mes desde nuestra ubicación principal porque nadie enseña a los niños del sistema lo que realmente cuesta la edad adulta hasta que llega la fecha del alquiler. Ashley dirigía las operaciones como una general de campo con aros dorados. Lucas finalmente diseñó mi tercera y cuarta tienda, y luego siguió diseñando las siguientes porque aparentemente mezclar el romance con la construcción comercial es sostenible si ambas personas saben discutir sin hacer que la habitación sea insegura. Mi vida no era perfecta, pero era mía de una manera que a veces todavía me conmovía. Tenía un hogar con plantas que mantengo vivas a propósito. Tenía una pareja que sabía cuándo abrazarme y cuándo dejarme sola. Tenía personas que llamaban no porque necesitaran algo, sino porque querían saber cómo me había ido el día. Había construido una vida lo suficientemente sólida como para que mi pasado ya no se sintiera como una trampilla bajo cada cosa buena. Luego accedí a hacer una entrevista de televisión. Al principio fue un reportaje local, solo un segmento de interés humano sobre el crecimiento de pequeños negocios y el impacto comunitario. Pero la presentadora hizo una pregunta inesperada cerca del final. Dijo, hablas mucho sobre crear una segunda oportunidad para otros jóvenes. ¿De dónde viene eso personalmente para ti? Y tal vez estaba cansada. Tal vez estaba lista. Tal vez alguna parte de mí quería que la verdad existiera en algún lugar fuera de mi propio cuerpo por una vez. Así que la conté. No todos los detalles brutales, pero suficientes. Dije que me habían dejado en un hogar de niños a los 8 años. Dije que pasé mi infancia moviéndome por el sistema de acogida. Dije que el trabajo que hago ahora se basa en el tipo de apoyo que desearía que alguien hubiera luchado por darme antes. El clip se publicó en línea esa noche. Luego una cuenta más grande lo volvió a publicar. Luego un periódico lo recogió y escribió un artículo más largo con fotos antiguas, cifras de negocios y un titular sobre lo que había construido después de ser abandonada por ambos padres. Esa palabra finalmente apareció impresa. Abandonada.
La miré fijamente durante mucho tiempo en mi teléfono y no sentí vergüenza, solo claridad. 3 días después, comenzaron las llamadas. La primera llegó mientras revisaba la nómina en la oficina trasera. Número desconocido. Lo ignoré. Luego otra, luego otra. Para el almuerzo, había 6 llamadas perdidas y un mensaje de voz de una voz que no había escuchado en más de 20 años y que aún reconocí al instante porque el trauma almacena el sonido en lugares a los que la lógica no puede llegar. Era Ethan. Su voz se había vuelto más profunda, pero el ritmo era el mismo. Dijo: Har, soy yo. Sé que esto es un shock. Por favor, devuélveme la llamada. Hay mucho que no sabes. Me quedé tan quieta después de que terminó ese mensaje que uno de mis asistentes de gerencia llamó a la puerta de la oficina para preguntar si estaba bien. Dije que sí, lo cual no era cierto, pero tampoco del todo falso. Era funcional. Esa había sido mi versión de estar bien durante la mayor parte de mi vida. El segundo mensaje de voz llegó de Lily esa tarde. Lloró antes de terminar de decir mi nombre. El tercero fue de mi madre. Sonaba mayor, con la voz más débil, como si el arrepentimiento tuviera peso en su pecho. Luego llamó mi padre. Luego Ethan de nuevo, luego mi madre de nuevo. Luego comenzaron a llegar los mensajes de texto. Cada uno probando un tono diferente. Necesitamos hablar. Por favor, solo escúchanos. Hay tanto que nunca te dijeron. Te hemos estado buscando. Tu padre está enfermo. Tu madre está fuera de sí. Lily quiere verte. Ethan dice que nunca dejó de pensar en ti. Dejé que cada llamada sonara. 5 minutos, 10, 30. Justo como ese primer día en mi oficina cuando mis manos temblaban sobre una bandeja de facturas. Y entendí con una precisión terrible lo que estaba sucediendo. Me habían visto a mí, no a la niña que dejaron, a la mujer en que me convertí sin ellos. Los negocios, los artículos, las fotos, la versión de mí que parecía valiosa. La gente siempre pregunta si el éxito es la mejor venganza. Creo que eso depende del tipo de éxito al que te refieras. Si el éxito significa estar tan visiblemente bien que las personas que te rompieron de repente quieren acceso de nuevo, entonces sí, tiene un pequeño toque cruel. Porque la verdad es que su silencio había durado hasta que mi vida se convirtió en algo que podían señalar, apoyar o posiblemente beneficiar. Y yo ya sabía lo suficiente sobre el momento oportuno humano como para entender que el momento oportuno es a menudo el motivo disfrazado de cortesía. No les devolví la llamada de inmediato. Escuché los mensajes de voz 2 veces, luego reenvié los números a Ashley, que tiene los instintos de una investigadora privada atrapada en el cuerpo de una mujer de negocios. Ella no hizo nada ilegal. Simplemente sabía cómo buscar en registros públicos, redes sociales, archivos de noticias locales y las huellas digitales que la gente deja cuando sus vidas dejan de mantenerse unidas con prolijidad. Al final de la semana, la imagen era lo suficientemente fea como para que el momento de su amor repentino se sintiera aún más sucio. Mi madre, Sarah Thompson, se había vuelto a casar años después del divorcio, luego se divorció de nuevo 18 meses antes. Su segundo marido la dejó después de un largo periodo de problemas financieros que aparentemente había ocultado a casi todos. Mi padre, Michael Miller, había desarrollado graves problemas de salud y vivía solo en un apartamento de alquiler de una habitación a las afueras de Phoenix después de haber agotado los pocos ahorros que tenía. Ethan trabajó en ventas regionales hasta que se vio envuelto en una investigación de fraude de gastos y perdió su trabajo. Lily, según Ashley, había estado con y sin contacto con ambos padres durante años y en algún momento había aprendido suficiente de la verdad sobre mí como para distanciarse bruscamente. En otras palabras, la vida había hecho lo que la conciencia nunca logró. Los había acorralado. De repente, mi historia no era una vergüenza familiar que pudieran enterrar. Era una puerta que querían reabrir. Porque tal vez la hija que habían desechado se había convertido en alguien útil. Tal vez debería decirles que ese fue el momento en que todos mis sentimientos se apagaron y me convertí en hielo. Eso daría una historia de venganza más limpia. También sería una mentira. Lo que sentí fue complicado. Rabia, sí. Asco, absolutamente, pero también pena. ¿La vieja? La humillante.
La que no le importa lo exitosa que seas. Porque incluso cuando sabes exactamente quiénes son las personas, todavía hay una parte de ti que nota cuánto tiempo les tomó quererte y sangra. De todos modos, finalmente accedí a reunirme con ellos bajo una condición. No en casa de nadie, no en Arizona, no en alguna comida familiar sentimental donde pudieran actuar como si el recuerdo fuera lo mismo que la reparación. Les dije que vinieran a San Diego y me encontraran después del horario de cierre en mi tienda principal. Terreno neutral. Excepto que no era neutral en absoluto. Era mi terreno, mis hornos, mi personal en casa, mi mesa, mis reglas. Llegaron juntos un martes por la tarde justo después de las 7. Los vi a través de las ventanas delanteras antes de abrir la puerta. Y por un segundo surrealista, parecían una familia en una escena ordinaria, de pie bajo la luz suave fuera de una panadería, cambiando su peso, esperando que los dejaran entrar. Luego recordé lo que hacen las familias cuando quieren retenerte, y la imagen se rompió. Mi padre parecía más pequeño de lo que recordaba, no solo más delgado, sino más tenue de alguna manera, como si la vida lo hubiera desgastado. Mi madre tenía las mismas manos, todavía inquietas cuando estaba nerviosa, retorciendo la correa de su bolso. Ethan se comportaba con la cortés cautela de alguien que sabía que necesitaba misericordia y no tenía derecho a pedirla. Lily me miró como la gente mira una tumba que finalmente ha localizado después de años de no saber dónde pararse. Los dejé entrar. Nadie me abrazó. Bien. Se sentaron en la larga mesa comunal donde los extraños solían compartir pasteles los domingos por la mañana. Y por un tiempo, nadie supo cómo empezar. Finalmente, mi madre susurró, «Estás hermosa». Era una frase tan inútil en esa habitación que casi me reí. En cambio, dije, no vinieron aquí para describir mi cara. Empiecen a hablar. Ethan intentó primero. Dijo que todos habían pasado por tiempos difíciles. Dijo que había cosas que yo nunca entendí de niña. Dijo que todos tenían remordimientos. Mi padre dijo que había estado abrumado, en bancarrota, avergonzado, bebiendo demasiado. Mi madre dijo que se estaba ahogando y pensó que yo estaría más segura en cuidado temporal que en el caos que estaban viviendo. Lily lloró y dijo que solo había aprendido la verdad completa unos años antes, que le habían dicho que yo estaba con la familia, luego que el sistema había hecho imposible el contacto, luego tantas versiones que dejó de saber que era real. Los dejé hablar. Los dejé explicar. Los dejé reorganizar el pasado hasta que todas las esquinas más afiladas casi habían desaparecido. Luego me levanté, caminé detrás del mostrador y regresé con 4 carpetas delgadas que había preparado la noche anterior. Cada una contenía copias, fechas, registros de colocación, formularios de transferencia escolar, notas de trabajadoras sociales, papeles de salida del sistema por edad, un formulario de admisión de cumpleaños sin contacto de emergencia listado. Coloqué una carpeta frente a cada uno de ellos. Mis manos estaban firmes. Mi voz también. Eso incluso me sorprendió a mí misma. Todos ustedes siguen usando palabras como difícil, abrumado, y complicado, dije. Así que déjenme simplificarlo para ustedes. No me perdieron. Me dejaron. Nadie se movió. Continué. Les hablé de Ope House y de la ventana junto a la que solía sentarme. Les hablé del hogar de acogida donde mi ropa se quedaba en bolsas de basura. La mujer que sonreía en público y susurraba veneno en privado. Las noches en que racionaba la comida porque no sabía si habría suficiente por la mañana. Las escuelas donde aprendí a no mencionar a mis padres porque la lástima incomodaba a la gente y la crueldad los interesaba. Los dolores de cabeza, el insomnio, la forma en que me disculpaba por existir hasta bien entrada la edad adulta porque en algún momento había absorbido la idea de que necesitar algo era peligroso. Mi madre empezó a llorar a la mitad. Mi padre miró el papeleo como si pudiera emborronarse si no lo miraba fijamente. Ethan se cubrió la boca. Lily lloró abiertamente. No me detuve. Había esperado demasiado tiempo para ser interrumpida por lágrimas que debieron haber llegado décadas antes. Luego les hablé del chef George, de la señorita Clark, de Ashley y Lucas y de la vida que construí desde cero. Les conté porque quería que entendieran algo esencial. No estaban sentados frente a una niña rota que había sobrevivido por accidente.
Estaban sentados frente a una mujer que había sido reconstruida por personas sin obligación de amarla y sin lazos de sangre que los obligaran a quedarse. Esa fue su acusación. Extraños hicieron lo que la familia se negó a hacer. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la habitación con un peso real. Luego mi padre dijo lo que creo que pensó que más me conmovería. Dijo: sé que no merezco esto, pero estoy enfermo, Harper. No me queda mucho tiempo, y quería arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Mi madre intentó alcanzar mi mano, luego se detuvo cuando no me moví. Ethan admitió que había esperado que tal vez yo ayudara a la familia a superar este periodo, que tal vez con todo lo que había construido, hubiera una manera de apoyar el cuidado de nuestro padre. Tal vez ayudarlo a mejorar. Tal vez incluso ayudar a Ethan a recuperarse después de lo que llamó un terrible error. Ese fue el momento en que la habitación cambió. No porque me sorprendiera. No lo hizo. Alguna parte de mí lo había esperado. Pero escucharlo en voz alta despojó la última capa de actuación. Ahí estaba. La necesidad debajo de la nostalgia, la urgencia debajo de la disculpa. No me habían encontrado porque el amor finalmente superó la vergüenza. Me habían encontrado porque mi éxito parecía un refugio. Me recosté en mi silla y los miré a cada uno, uno por uno. Luego dije lo más honesto que jamás le había dicho a mi familia. No construí esta vida para que las personas que me abandonaron pudieran regresar y usarla como plataforma de aterrizaje. Mi madre se encogió como si la hubiera abofeteado. Tal vez en cierto modo lo hice. Lily empezó a decir que no pedía dinero, solo una oportunidad. Creí parte de eso, tal vez incluso la mayor parte. Ella era más joven que Ethan y se le había mentido más de lo que me sentía cómoda ignorando. Así que le di la única suavidad que me quedaba para ofrecer. Le dije que tal vez con el tiempo podría haber una conversación entre nosotras. Solo nosotras, lenta, honesta, sin reescrituras, sin presión. Ella asintió entre lágrimas porque incluso ella entendió que lento era más de lo que merecían. Luego me volví hacia los demás. Le dije a mi madre que pensar en mí todos los días sin hacer nada no era maternidad. Le dije a mi padre que una disculpa en el lecho de muerte sigue siendo tardía. Le dije a Ethan que ser un niño una vez explicó su silencio, pero ser un hombre adulto durante años no lo hizo. Dije que esperaba que todos fueran a terapia. Esperaba que dijeran la verdad de ahora en adelante. Esperaba que aprendieran a vivir con lo que habían hecho sin pedirme que cargara con el costo emocional de hacerlos sentir lo suficientemente perdonados como para dormir. Luego establecí mis límites claramente. No les daría dinero. No financiaría atención médica. No posaría para una foto familiar de sanación. No les permitiría entrar y salir de mi vida según la necesidad. Si ocurría algún contacto futuro, sería en mis términos, por escrito primero, y solo si la honestidad permanecía en la habitación. Mi padre lloró entonces, de ese tipo tranquilo, el tipo que llega cuando el orgullo finalmente se ha quedado sin mentiras útiles. Mi madre dijo que lo sentía una y otra vez hasta que las palabras empezaron a sonar menos a lenguaje y más a colapso. Ethan preguntó si había algo que pudieran hacer. Dije: sí, digan la verdad. Díganle a todos los que todavía creen su versión más limpia de la historia exactamente lo que hicieron. Dejen de llamar a lo que pasó un malentendido. Dejen de esconderse detrás de la palabra temporal. Díganlo correctamente por una vez. Dejaron a su hija al cuidado de otros y construyeron nuevas vidas alrededor de su ausencia. Esa es la verdad. Vivan con ella. Se quedaron otros 20 minutos, tal vez menos. Nadie tocó el café que ofrecí por costumbre. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave detrás de ellos y me quedé sola en la tranquila panadería con las luces bajas y el olor de la masa de mañana fermentando en frío en la nevera industrial. Lucas llegó 10 minutos después porque Ashley le había enviado un mensaje de texto cuando comenzó la reunión. Él no me preguntó si había ido bien. Hombre inteligente. Simplemente abrió los brazos y me adentré en ellos. Ojalá pudiera decirles que ese fue el final. No lo fue. Finales así nunca son un corte limpio. Hubo correos electrónicos de seguimiento, una carta de mi madre, una de Ethan, una más corta de mi padre después de una estancia en el hospital.
Lily y yo intercambiamos algunos mensajes cautelosos durante los meses siguientes. Nada dramático, nada cálido demasiado rápido, solo la verdad finalmente usada para algo más que el retraso. Pero la venganza, si quieren llamarla así, ya había ocurrido. No porque sufrieran, aunque lo hicieron. No porque los hiciera sentir dolor, aunque me negué a suavizar lo que habían hecho. La verdadera venganza fue esta. Vieron exactamente en lo que me convertí sin ellos. Vieron la vida, el trabajo, el respeto, la paz, la familia elegida, el propósito, y entendieron que nada de eso les pertenecía. No pudieron regresar al final y llamarse parte del milagro. Ellos fueron el fuego, no la reconstrucción. Hoy en día, parte de cada ganancia trimestral de Segundo Amanecer va a una fundación que financia asistencia para vivienda, capacitación laboral y subvenciones de emergencia para jóvenes que salen del sistema de acogida por edad. La comencé porque ningún niño debería tener que volverse extraordinario solo para sobrevivir a lo que los adultos no lograron hacer. Esa es la lección que me importa ahora. Los niños recuerdan quién se quedó. Recuerdan quién puso excusas. Recuerdan que adultos los protegieron y cuáles protegieron su propia comodidad en su lugar. Y cuando esos niños crecen, merecen más que disculpas vacías. Merecen seguridad. Merecen dignidad. Merecen el derecho a establecer límites sin ser llamados crueles. He perdonado algunas cosas, principalmente para no tener que seguir bebiendo veneno cada vez que recordaba sus nombres. Pero el perdón no es acceso. La comprensión no es una reunión. La compasión no es una llave de mi puerta principal. La niña que dejaron atrás todavía vive en algún lugar dentro de mí. Ya no la silencio. No le digo que siga adelante más rápido para la conveniencia de otras personas. La escucho. La protejo. Construí una vida lo suficientemente grande como para que ella nunca tenga que sentarse junto a otra ventana esperando pasos que no vendrán. Y si hay una verdad que espero que alguien que escuche esto se lleve consigo, es esta: la familia no se prueba con la sangre. La familia se prueba por quién se queda cuando quedarse es difícil.